Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en la voz del Pastor. Continuamos estudiando, leyendo, reflexionando, meditando y rezando también con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro último encuentro, nuestra última sesión, nos quedamos en el número 227 del catecismo. Hemos comenzado a meditar sobre el símbolo de la fe, sobre lo que llamamos el credo. Y recordábamos que el primer artículo de nuestro símbolo de la fe es justamente creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y nos hemos detenido en la primera frase, creo en un solo Dios. Hemos hablado justamente de la unicidad de Dios, ¿no? No existen muchos dioses, existe solamente un Dios. Vamos entonces ahora a continuar y vamos a tomar nuestro catecismo desde el número 232, los números siguientes. En un primer momento vamos a llegar hasta el número 248. Si nos damos cuenta, estos números nos hablan fundamentalmente de la unicidad de Dios, pero ese Dios que siendo uno es también trino, es decir, que está compuesto por tres personas. El número 232 nos recuerda esto, que nosotros como cristianos hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros profesamos esta fe en un solo Dios, pero que al mismo tiempo son tres personas distintas. Y al ser bautizados en el nombre de este Dios unitrino, somos bautizados también en su amor. Somos bautizados también en su poder, en su omnipotencia, en esta omnipotencia divina que se transmite a nosotros, que se aplica a nosotros a través de la misericordia del mismo Dios. Como bien dice el número 234 del Catecismo, ojalá que tengamos todos el Catecismo en la mano y lo vamos siguiendo juntos, El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Ciertamente es aquel misterio que fundamenta nuestra fe. Es aquel misterio sobre el cual nosotros construimos, digamos así, nuestra fe, construimos nuestra vida cristiana. Es la roca sobre la cual se construye, se levanta otro misterio tan bello del que hablaremos en otro momento, que es el misterio de la Iglesia. La Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad, es el misterio que ilumina los demás misterios de nuestra fe. Es aquel que nos permite ir entrando en ese ser profundo de Dios, porque el misterio en la vida del cristiano, queridos hermanos, es un misterio que Dios no ha querido mantener oculto. Aquí la gran novedad del cristianismo, lo dice San Pablo. Es decir, que Dios ha querido revelarnos el misterio de su ser. Ha querido que nosotros lo conozcamos y justamente esto es lo que nos diferencia a los cristianos de tantas otras personas, independientemente de su bondad o falta de ella, pero de tantas otras personas que no han recibido la revelación de Dios sobre el misterio de su ser, el misterio de su Trinidad. La Trinidad, dice el número 237, es un misterio de fe en sentido estricto, un misterio que no puede ser conocido si no es revelado por el mismo Dios, dice el número 237. O sea que el hombre, y lo decíamos ya algunas semanas atrás, el hombre en su sola razón puede llegar de suyo a conocer, a saber que existe un Dios. Claro que puede. ¿Por qué? Porque la creación, porque tantas cosas nos ponen de manifiesto que hay un ser superior. Pero la razón del hombre por sí sola jamás podrá conocer quién es este Dios. Jamás podrá llegar a conocer que este Dios, repito, son tres personas distintas. Es decir, esto lo sabemos por revelación. Y quisiera que ahora nos detengamos un breve instante a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por haberme revelado este misterio de tu ser. Gracias, Señor, porque me lo has dado a conocer a través de tu iglesia de todos los tiempos. Gracias
porque mis padres, mis abuelos, los amigos, en fin, la parroquia, alguien ha habido, el colegio, alguien ha habido que me ha llevado al encuentro de este misterio para que tú me lo puedas revelar y para que yo te pueda conocer. Así pues, queridos hermanos, vamos entrando en el misterio de la Trinidad. El Padre revelado por el Hijo, nos dice el número 238 del Catecismo. El Catecismo conoce muy bien la historia de la humanidad. El autor del Catecismo, que es la Iglesia, sabe muy bien que no solamente nosotros los cristianos llamamos a Dios Padre. Ciertamente hay también otras religiones que al referirse a Dios, sobre todo a ese ser supremo, digamos así, entonces también usan la misma denominación. Ya el pueblo de Israel, que no conocía el misterio de la Trinidad, pero también se dirige a Dios llamándolo Padre. Ahora, la novedad de nosotros los cristianos es que quien nos ha revelado el Padre, la paternidad de Dios, es justamente el Hijo. Porque Dios es Padre en función del Hijo. Dios ejerce su paternidad engendrando de lo profundo de su ser al Hijo. Pero al mismo tiempo, gracias al Hijo, por obra del Hijo, Dios también ejerce su paternidad sobre nosotros los hombres y en particular sobre nosotros los cristianos. Fíjense qué quiere decir la Iglesia, qué queremos decir los cristianos cuando llamamos a Dios Padre. Nos lo explica el número 239 de nuestro Catecismo. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Primer aspecto, que Dios es el origen primero de todo cuanto existe. O sea que Él es la fuente sin fuente. Él es el creador de todo cuanto existe. Y, en consecuencia, es la autoridad, es quien tiene autoridad, la autoridad trascendente sobre toda la creación. Pero al mismo tiempo, cuando le llamamos a Dios Padre, no solamente nos referimos a que es el origen, a que es el creador, sino que también nos referimos a su amor, a su ternura. Es un Padre bondadoso y que tiene una solicitud amorosa por todos sus hijos, nos dice este mismo número del Catecismo. Fíjense qué grande que Dios sea nuestro Padre, que no sea Padre solamente de Jesucristo, sino que sea Padre tuyo, Padre mío, Padre de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo así el Catecismo: esta ternura paternal de Dios se puede expresar también bajo la imagen de la maternidad. Es decir, que este amor de Dios es tan grande que lo llamamos Padre, pero no solamente tiene de Padre, sino que, para entendernos, pues tiene también muchos rasgos que nosotros los vemos en las madres. Por ejemplo, esa ternura tan propia de la madre, ese útero, esas vísceras, ese seno capaz de dar vida, de transmitir vida, de regenerar. Eso es lo mismo que tiene Dios. Dios, cuando nosotros estamos caídos, cuando nosotros hemos pecado y nos hemos alejado de Él, la conversión nos permite como entrar nuevamente en esas entrañas de misericordia de Dios. El sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia es esto: entrar, Dios que nos introduce en esas entrañas suyas de misericordia, y usando con nosotros su misericordia y su amor, entonces nos regenera, nos vuelve a crear, nos hace nuevos, nos va haciendo nuevos día a día. Por eso, fíjense ustedes, dice ya Dios a través del profeta, dice así, dice: aunque una madre se olvidara de su hijo, yo jamás te olvidaré. Pregunta Dios a través del profeta: ¿acaso una madre puede olvidarse del hijo de su seno, de ese hijo que ella ha llevado en su seno a lo largo de 9 meses, de ese niño que ella ha sentido, experimentado moverse, vivir, lo ha experimentado vivo dentro de ella? ¿Acaso una madre puede olvidarse de su hijo? ¿Acaso puede haber un ser humano capaz de olvidarse de su hijo? Pero dice Dios: aunque hubiera alguno, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo jamás te olvidaré. Dios jamás se olvida de nosotros, ni un instante. Y sigue diciendo el profeta: mírame
En las palmas de mis manos te llevo tatuado. En esas palmas de esas manos de Cristo estamos tatuados en ese orificio, en esa huella, en esa herida de los clavos de la cruz. Estamos nosotros tatuados. Ahí, en esa herida abierta de Cristo resucitado, está escrito tu nombre, está escrito mi nombre. Y como decía el Papa Francisco hace poco, Jesús está constantemente mostrando a su Padre en una liturgia eterna, bella, de amor. Jesús está constantemente ante su Padre mostrándole las huellas de sus manos, las huellas de su costado, las huellas de sus pies, las huellas de los clavos en los cuales está el nombre tuyo, el nombre de cada uno de nosotros, porque esos clavos Jesús los ha recibido por nosotros y para nuestra salvación. Jesús entonces es quien nos ha revelado al Padre. Podemos conocer al Padre conociendo a Jesús. Probablemente nos viene ya a la mente ese diálogo de Jesús que nos lo relata el evangelista San Juan, cuando poco antes de partir al cielo, ya Jesús anuncia a sus apóstoles en esa intimidad familiar, les anuncia pues que ya dentro de poco partirá, que lo dejarán de ver, etcétera, etcétera. Y Felipe, que ya había escuchado pues tantas veces las discusiones entre los apóstoles, que le pedían al Señor que no se fuera, pero que Jesús decía que sí tenía que ser. Entonces Felipe finalmente, digamos así, ya se da por vencido. Y bueno, Señor, ya te vas a ir, pues ya está, no podemos hacer nada, tú ya lo has determinado así. Una cosa te pedimos, solamente una, dice Felipe. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre y ya te puede decir si te tienes que ir, ¿qué vamos a hacer? Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, nos lo relata el evangelista. Felipe, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no conoces al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. He aquí, queridos hermanos, la gran revelación de quién es Dios nuestro Padre. Dios Padre, el invisible, el omnipotente, se ha hecho visible. Se nos ha hecho visible a través de su Hijo Jesús. En Jesús crucificado y resucitado, nosotros podemos contemplar el rostro de Dios. Podemos contemplar el ser de Dios, el ser más íntimo de Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, no solamente como creador, sino Padre eterno en relación con su Hijo, pero al mismo tiempo Padre eterno para cada uno de nosotros, porque Él se nos ha querido revelar así. Por eso, sigue diciendo el Catecismo, los apóstoles reconocen que en Jesús, el Verbo de Dios, que estaba con Dios al principio, antes de la creación del mundo, en Jesús Dios se nos revela como un Padre bueno y como un Padre amoroso. Ahora bien, hemos hablado del Padre que nos lo revela el Hijo, muy bien, pero ¿quién nos revela al Hijo? ¿Quién nos permite decir que ese Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios? Sabemos que en la vida terrena de Jesús, queridos hermanos y hermanas, había mucha gente que lo seguía y que no reconocía en él al Hijo de Dios. Mucha gente lo seguía, lo consideraba un profeta, lo consideraba un taumaturgo, un hombre que hacía milagros, hechos extraordinarios, etcétera, etcétera. Peor todavía, habían algunos que consideraban que era un endemoniado. No decimos con razón que tienes un demonio, decían algunos fariseos o escribas, etcétera, y lo querían poner a prueba porque pensaban que era un falso profeta, un falso maestro. Es decir, mucha gente vio a Jesús de Nazaret y no reconoció en él al Hijo de Dios. Él nos venía a revelar al Padre, pero ¿quién lo revelaba a él como Hijo? Él lo dice el Catecismo en el número 243 y siguientes. Jesús, antes de su Pascua, anuncia que nos enviará otro Paráclito, que nos enviará el Espíritu Santo, el Paráclito, nuestro defensor, nuestro consolador. Aquel, dice Jesús, que nos llevará hasta la verdad completa. Y fíjense ustedes que cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice a la gente que soy yo? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y los apóstoles comienzan a responder. Unos dicen que eres
Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, etc. Y Jesús, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, en nombre de los 12, responde, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, no está en tu naturaleza humana, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y ese Padre que está en los cielos, queridos hermanos, nos revela al Hijo, pero nos lo revela a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que entrando en lo profundo de nuestro ser ilumina nuestra mente y desde dentro de nosotros, no de fuera, de dentro nos va llevando hasta esa verdad completa. Es por eso que los apóstoles, ya lo recuerda los números siguientes del Catecismo, es por esto que los apóstoles, en el momento de Pentecostés, cuando reciben ese Espíritu Santo que desciende sobre ellos en forma de lenguas de fuego, los apóstoles en ese momento salen a anunciar el Evangelio. Van a partir de ahí por todo el mundo y no pararán hasta que no los maten, porque todos murieron mártires prácticamente, salvo Juan. No pararán hasta que no los maten llevando esta buena noticia a los demás. ¿Por qué? Porque la experiencia del Espíritu Santo dentro de ellos, rompiendo en ellos las ataduras del pecado y de la muerte, esta misma experiencia los lleva al conocimiento de la verdad de Dios unitrino, de Dios amor. Continuaremos la próxima semana. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor. el canal católico